Hola a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo este caso de este asesino serial de Estados Unidos. Su nombre es Samuel Little. Samuel elegía prostitutas, estuvo impune durante 35 años. Lo condenaron a cadena perpetua por solo 3 crímenes. ¿Cuál fue su perdición y por qué confesó los otros 90 asesinatos? Los dibujos que hizo de las mujeres que estranguló y el testimonio antes de su propia muerte. Las amo a todas. En el interrogatorio que le realizaron a Samuel, le dijo al detective lo siguiente: las mujeres lo he visto mucho, muchas de ellas tienen deseos suicidas. ¿Quieren morir?, pregunta el detective de los Rangers de Texas, Max Holland. Samuel responde: sí, no solo eso, lo aman, quieren amor, eso pasa muchas veces, ese deseo suicida, por eso fue tan fácil. La grabación data del 2016 y el anciano que acaba de cumplir 76 años se llama Samuel Little y desde hace menos de 2 años cumple 3 condenas sucesivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de 3 mujeres en la década de los 80. Lo descubrieron y lo capturaron en el 2014 gracias a la tecnología del ADN. Sin ese recurso no lo habrían atrapado nunca. Si ha decidido confesar es porque quiere que lo trasladen de la prisión de California a otra cárcel en Texas, donde pueda pasar sus últimos años con mayores comodidades. Ya prácticamente no puede caminar y lo llevan de un lado a otro en una silla de ruedas. La carta que el líder jugó para conseguir ese traslado fue la promesa de confesar con detalle todos sus crímenes, otros 90 asesinatos que realizó durante más de 30 años sin que nadie lo descubriera. En los interrogatorios, que deben ser relativamente breves porque se cansa rápido cuando habla, Samuel narró la serie de muertes que llevó a cabo entre 1970 y 2005 en 19 estados. No solo dará los nombres de las víctimas y describirá cómo las mató, también aportará datos que no dejará dudas sobre su autoría, de cómo estaban vestidas y qué habían comido antes de morir, y también dibujará el rostro de cada una de ellas. La confesión movilizará a las policías de casi 20 estados, que tratarán de esclarecer a partir de estos datos casi 100 asesinatos nunca resueltos. De comprobarse la verdad de lo que dice, Samuel se transformará en el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Samuel nació el 7 de julio de 1940 en Reynolds, Georgia. Según su propia versión, que la policía nunca pudo comprobar, era el hijo de una prostituta. Más tarde su madre lo llevó a Lorain, Ohio, para que lo criara su abuela. Ahí fue a la escuela, pero duró poco. Su rendimiento escolar era malo y su disciplina era peor. Sus problemas con la ley empezaron cuando tenía 16 años. Lo descubrieron robando en una casa en Omaha, en el estado de Nebraska, y pasó 3 años en una cárcel para delincuentes juveniles. Allí aprendió a boxear y con su 1,90 m de estatura y sus brazos entrenados en el gimnasio, no le costaba nada noquear a sus rivales, un recurso que luego utilizaría con muchas de sus víctimas antes de estrangularlas. Luego de salir de la cárcel, fue arrestado en varias ocasiones. Viajaba en auto, robaba propiedades en una ciudad y vendía el producto de sus robos. Entre 1961 y 1975 lo detuvieron un total de 26 veces. Cumplió algunas condenas breves por robo, pero casi siempre lo dejaron en libertad sin enjuiciarlo. En sus confesiones del 2016, Samuel fijó la fecha de su primer asesinato, que fue en 1970, pero también dijo que el deseo irresistible de estrangular mujeres lo tenía desde muy temprana edad y que un día ya no pudo contenerse más. En una ocasión dijo: recuerdo que iba en una escuela en Lorain, tenía 4 o 5 años y noté el cuello de una maestra. Me excitaba y me causó una erección. Ella se frotaba el cuello y después me enseñaba. Y yo decía: ¿qué carajos? ¿Qué es esta mierda? Por Dios, me volví loco. Así lo explicó él. Además de asesinarlas, Samuel había guardado en su memoria y hasta el detalle de los rostros de las víctimas. Las dibujó junto con su confesión. En 1976 fue detenido por agredir e intentar violar a una mujer en Missouri, pero fue exonerado. Recién 6 años después, a mediados de 1982,
fue arrestado nuevamente en Mississippi, acusado del asesinato de una prostituta de 22 años llamada Melinda Rose LaPrade, que había desaparecido en septiembre de ese mismo año, pero un gran jurado decidió no acusarlo por falta de mérito. No quedó en libertad. Mientras él esperaba la decisión del gran jurado, lo reclamaron desde el estado de Florida para juzgarlo por el asesinato de otra trabajadora sexual, Patricia Ann Moon, de 26 años, cuyo cadáver fue hallado en septiembre de 1982, y aunque algunos testigos lo identificaron como el hombre que había estado con Moon la noche anterior a su desaparición, el jurado lo absolvió completamente. Apenas salió en libertad y se mudó a San Diego, California, donde el 10 de octubre de 1984 lo detuvieron por el secuestro e intento de asesinato por estrangulamiento de Laurice Barrios, de 22 años. La mujer que sobrevivió milagrosamente lo acusó, pero por tratarse de una prostituta, el juez decidió no darle el crédito. Un mes más tarde, la policía lo detuvo cuando estaba en el asiento trasero de su auto con una mujer inconsciente. Solo pasó unos meses en la cárcel. La víctima también era prostituta. Ahí podría haberse cortado definitivamente la racha de asesinatos que Samuel venía cometiendo desde hacía 15 años, pero la condición de sus víctimas hizo que la policía jamás se ocupara de investigarlo, para relacionarlo con otros crímenes. Escogía mujeres marginales y vulnerables, a menudo metidas en drogas y prostitución. Sus cuerpos a veces quedaban sin identificar y las muertes no se investigaban, dirá 3 décadas después un informe del FBI. Samuel seguiría asesinando mujeres casi 20 años más sin que nunca lo descubrieran. Su modus operandi era casi siempre el mismo. Recorría con su auto los barrios marginales de las ciudades y buscaba a alguna prostituta a la que invitaba a subir a su auto. La llevaba a un lugar aislado y por lo general, antes de tener sexo, les ofrecía algún snack y una bebida alcohólica. Luego les pedía pasar al asiento trasero del auto y mientras estaban teniendo sexo, las estrangulaba y si se resistía, las desmayaba de un puñetazo, antes de terminar de matarlas por estrangulación. En algunos casos la policía ni siquiera se tomó el trabajo de investigar si las mujeres muertas que encontraban en lugares desolados habían sido asesinadas. Casi todas estaban fichadas como prostitutas y las autopsias revelaban que tenían drogas y alcohol en el organismo. Los forenses firmaban certificados con esas causas de muerte, sin reparar en que muchas de ellas tenían marcas en el cuello. Sin puñaladas o heridas de bala, muchas de estas muertes no fueron clasificadas como homicidios, sino que se atribuyeron a sobredosis de drogas, accidentes o causas naturales, diría un informe difundido a la prensa por el FBI. Dejó de matar en el 2005, según su propia confesión, que incluyó los asesinatos de 93 mujeres, cometidos durante 35 años. Para entonces tenía 65 años y pocas fuerzas para continuar con su vida criminal. Los siguientes 7 años vivió en albergues para indigentes de diferentes estados. Nadie lo buscaba por los asesinatos, pero tenía una orden de captura pendiente en California por un asunto de drogas. Por ese motivo lo detuvieron en septiembre del 2012 en Kentucky y lo trasladaron a Los Ángeles para que lo juzgaran por ese caso. Ahí le hicieron un análisis de ADN por simple rutina. Lo compararon con casos no resueltos de ese estado y el resultado los dejó atónitos a los policías. Era la persona que buscaban desde hacía 15 años por los brutales asesinatos de Carol Alford, de 41 años, Andrew Nelson, de 35, y Guadalupe Apodaca, de 46. Sus cuerpos fueron golpeados y habían sido encontrados entre 1987 y 1989. Cuando la policía de Los Ángeles encontró la coincidencia del ADN, pasó los resultados al FBI, que usando su propia base de datos lo relacionó con varios casos más sin resolver. En concreto, había uno muy claro en Odessa que tenía toda la pinta que podría ser él y podíamos demostrar que había estado en esa zona durante esa época, dice el informe de la agencia en el 2016. En el juicio realizado en Los Ángeles por los 3 asesinatos,
Samuel se declaró inocente, pero esta vez las pruebas de ADN lo dejaron sin salida. El 25 de septiembre del 2016 fue condenado a 3 cadenas perpetuas sucesivas. Condenado y encerrado en la prisión estatal de Los Ángeles, dejó de negar los crímenes y negoció su traslado a la prisión del condado de Hector, en Texas, a cambio de reconocer el asesinato de Denise Christie Brothers en ese estado y dar cuenta de todos sus crímenes. En la serie de interrogatorios a que lo sometieron, la asesora del Departamento de Justicia y el detective Holland, con la participación también de agentes del FBI, confesó y relató 93 asesinatos. Pidió también que le dieran útiles de dibujo y realizó a color retratos de la mayoría de sus víctimas. Sus dibujos incluyen detalles como el color de sus ojos, del pelo de las víctimas o el pañuelo azul que una de ellas llevaba cuando las secuestró. Sus confesiones provocaron también pedidos de otros estados para comprobar si estaba relacionado con crímenes no resueltos de los 40 años anteriores. Contestó en todos los casos. Es mía. Decía si la identificaba como una de sus víctimas. Murió el 30 de diciembre del 2020 en la prisión de Hector. Para entonces el FBI ya había comprobado su autoría en 50 de esos crímenes, lo que ya lo convirtió en el mayor asesino serial de Estados Unidos, superando a Gary Ridgway, condenado por matar a 49 personas. En la grabación de sus confesiones se puede escuchar la voz suave, grave y algo cascada diciendo de sus víctimas: las amo a todas, no puedo elegir a una favorita, cuando se mueren todas son tus favoritas, todas te pertenecen, las veré en el infierno a todas. Y bueno amigos, terminamos con este caso de este asesino serial que se mantuvo activo durante más de 30 años sin ser atrapados. Si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse y comenten. Gracias a todos.